Bueno, muy buenas tardes a todos y les agradezco que estén el día de hoy en este seminario de economía del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor David Juárez Luna, que es profesor e investigador en el área de economía de la Universidad de Anáhuac, ¿no? Del Estado de México. Él es de formación ingeniero en matemáticas, pero tiene una maestría y un doctorado en economía, el doctorado en la Universidad de Essex, en Inglaterra. Sus principales temas de investigación son altruismo y redistribución y la política de generación eléctrica. El día de hoy nos presenta el tema beneficios económicos y ambientales de energía nuclear. David, bienvenido y pues adelante. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y muchas gracias a todos y todas. Espero ahorita poder saludarlos y verlos a través de la pantalla y espero que este tema les sea interesante. Bien, vamos a comenzar. Miren, como dijo Alejandro, ya de hace tiempo me he metido en cuestiones de generación de electricidad. Entonces, pues este tema va también hacia en esa línea. Se titula Beneficios económicos y ambientales de la energía nuclear. De hecho, es un artículo que ya se publicó en Panorama Económico y pues vamos a platicar de la contribución que ahí se realiza. El plan, pues hablaremos de la introducción, una visión general del costo total nivelado de generación con externalidades, posteriormente del portafolio eficiente de tecnologías de carga base. Haremos una comparación con los portafolios alternativos al portafolio nacional del año 2018. Ya analizaremos los resultados. Después veremos la prospectiva de la energía nuclear de acuerdo a los planes de la Secretaría de Energía, las implicaciones y recomendaciones de política pública y ya culminaremos con las conclusiones. Entonces, primeramente, dentro de las tecnologías para generar electricidad, ustedes saben, hay varias, pero las que son de carga base son las que trabajan 24 horas, los 7 días de la semana, que son tres, que es central nuclear, central de ciclo combinado y central de termoeléctrica de carbón. De estas tres, la que tal vez genera más controversia es la energía nuclear. Por un lado, hay estudios que destacan su viabilidad económica y ambiental. Digo, por ejemplo, en Francia, aproximadamente el 75% de la generación de electricidad se da a través de energía nuclear. Y hay otros países donde la energía nuclear tiene una gran participación, pero sin duda es el hecho de que no genera emisiones de CO2 es destacable. Por otro lado, hay evidencias de riesgos que crean muchos detractores. Por ejemplo, la catástrofe de 2011 en Fukushima, en Japón, que llevó a los japoneses a cerrar las centrales nucleares y esto hizo que la electricidad se hiciera muy cara y los volvió a empujar a después irlas abriendo gradualmente. Entonces, dada esta oposición social, hay muchas personas que dicen, no, es que la energía nuclear también la ligan con las bombas nucleares, pues no se oponen. Pero es innegable que la energía nuclear constituye una alternativa para atender la demanda de electricidad que es creciente y para reducir las emisiones de CO2 que también nos atañen de manera importante. De ahí que en esta investigación la pregunta es, de manera concreta, ¿cuáles son los beneficios económicos y ambientales de la energía nuclear? Es una pregunta, eh, digamos, amplia que la resolveremos de una manera muy particular. En nuestro enfoque, el modo en que abordamos esta pregunta es, se emplea el costo total nivelado de generación con externalidades para analizar portafolios eficientes de tres tecnologías de carga base, que son termoeléctrica de carbón, ciclo combinado y central nuclear. De ahí, una vez que se tienen los portafolios eficientes,
ya podemos calcular en ellos la participación eficiente de la energía nuclear, qué participación debe de tener en estos portafolios, y al comparar esta participación de los portafolios eficientes con la participación del portafolio de 2018 y de otros años proyectados, podemos ya decir cuáles son los beneficios. El benchmark, digamos, el punto de partida, son los portafolios eficientes y se comparan con los portafolios, en este caso comenzando con el de 2018, y de ahí ya verificamos cuál sería la participación eficiente de la energía nuclear y cuáles serían las ganancias, digamos, en términos de ahorro económico en generación y en reducción de emisiones de CO2. Lo que encontramos en nuestro enfoque es que se sugiere que se debe de incrementar la participación de la energía nuclear en un rango que va del 284% al 810%. Es decir, se deben de construir entre 3 y 8 centrales nucleares similares a las de Laguna Verde. ¿Esto qué implicaría? Si se incrementa de esta manera la participación de la central nuclear en la generación eléctrica, habrá una reducción en el costo total nivelado de generación con externalidades promedio del portafolio de entre $4 y $15.34 por cada megawatt hora generado. Eso es la reducción en costo. Se reducirán las emisiones de CO2 en un rango que van de 13.859.646 a hay un numerote, 51.901.303.000, ay, perdónenme, me equivoqué, 51.901.303 toneladas de CO2, y ya cuando estas toneladas de CO2 se calculan a valor monetario, al precio de la tonelada, pues tenemos aquí unos ahorros tremendos por las reducciones de emisiones de CO2, y este aumento en la participación de la energía nuclear garantiza un incremento en la participación de las energías limpias que iría del 35 al 58%, y esto lo destaco porque es un compromiso que México ha abordado, sobre todo en la Ley General de Cambio Climático. Ok, entonces, pues esto es lo que encontramos. Y cómo lo encontramos. Bueno, antes de cómo lo encontramos, la literatura que nos dice que ha habido varios estudios que analizan la energía nuclear. Algunos analizan la viabilidad económica de la generación eléctrica a través de energía nuclear como una alternativa para reducir las emisiones de CO2. Ahí hay varios estudios. Alonso, por ejemplo, quien está en el ININ, con otros colegas, algunos del ININ, otros de otros lados, comparan mucho el costo nivelado de generación, por ejemplo, de la energía nuclear con la de otras tecnologías bajo ciertos escenarios. Por ejemplo, si la tasa de interés es 3%, es 7%, 10%, y llegan a algunas conclusiones, pero son escenarios, digamos, pues propuestos sin algún fundamento mayor que el de variar la tasa de interés y ver en qué tasa de interés, por ejemplo, la energía nuclear sería menos costosas que otras tecnologías. Y así hay otros estudios donde se compara la energía nuclear, por ejemplo, con la energía eólica o la fotovoltaica. Pero algo que llama la atención repito, de estos estudios es de que van variando parámetros, pues vaya, eh, únicamente creando escenarios, pero pues yo no he encontrado en varios de estos estudios alguna justificación de por qué razón la tasa de interés tomaría tal o cual valor. Dentro de la literatura relacionada también está la que analiza portafolios de generación eléctrica. Un ejemplo es otro artículo que tenemos de 2019, donde los portafolios se busca la combinación óptima de tecnologías
para generar electricidad. En este artículo de Gómez Ríos y mío, se encuentran citados varios artículos en esta línea y pues bueno, también digamos, la idea de este artículo, sobre todo la del portafolio eficiente de generación de energía eléctrica. ¿Y cuál es la principal diferencia de nuestro trabajo con otros trabajos? Nosotros primeramente en este artículo construimos de manera paramétrica la frontera eficiente de portafolios que incluyen a las tres tecnologías de carga base. Esto es importante porque si ustedes revisan los muchos artículos de portafolios, sobre todo los de generación de electricidad, la frontera eficiente la realizan muchas veces por simulación Monte Carlo, pero únicamente te dan una gráfica, por ejemplo, donde te dicen los posibles portafolios y no hay o sea, al final del día es como tener una caja negra donde entran datos y sale la frontera eficiente y no hay manera muchas veces de ir aproximando cuál es la participación para cada nivel de riesgo, cada nivel de media de la frontera eficiente. Y en otro artículo que tengo que se publicó en este año en la Revista Mexicana de Economía y Finanzas, desarrollo una metodología para construir de manera paramétrica la frontera eficiente de hasta 5 tecnologías. Y allí en ese artículo se encuentran las ecuaciones que se meten a una página en Excel, le pones las varianzas, las medias, y te genera las fronteras eficientes con las participaciones de las tecnologías, en este caso de las tres tecnologías de manera conjunta. Lo que se hace a veces en la literatura cuando se tienen varias tecnologías es hacer el análisis por pares de tecnologías. Si tienes 4, las vas comparando de 2 en 2 y te quedas con aquellas 2 tecnologías que te den, digamos, los perfiles media varianza, pues más accesibles. En este caso, en esta metodología, lo realizamos con las 3 tecnologías pues bueno, tenemos resultados importantes porque no se pierden algunos portafolios con el menor riesgo. Una vez que tenemos esta frontera eficiente, la comparamos con el portafolio nacional del año 2018 y encontramos las participaciones proyectadas de la energía nuclear en la generación eléctrica nacional y encontramos que no son eficientes. Y partiendo de ello se proponen políticas públicas concretas en torno a la participación de la energía nuclear en la generación eléctrica nacional. No sé si hay alguna duda, pregunta, me indican, por favor. Como lo mencioné, los portafolios que abordamos aquí se basan en el costo total nivelado de generación con externalidades. Muy rápidamente, posiblemente algunos de ustedes ya están familiarizados con estos conceptos, pero si no es así, el costo total nivelado representa el costo promedio de por vida de generar 1 megawatt hora. Obviamente que los costos van cambiando a través del tiempo, pero, por ejemplo, si tuviéramos una central que vive N periodos, no sé, 30 años, 60 años, eh, el costo QN indica la cantidad de megawatts horas producida en el año N, en el periodo N, y el costo en el periodo N de producir la corriente Q1 hasta QN está dada por este costo N, que va de Q1 hasta QN, y obviamente que este costo están relacionados las generaciones de los años, o sea, no podemos separarlas, la del año 3 de la del año 4, están relacionadas, pero si existiera el costo total nivelado, que en este caso lo proponemos aquí, sumamos todos la sumatoria de
los megawatts hora generados en cada periodo por el costo total nivelado descontado, traído a valor presente, digamos, sería igual al valor presente de todos los costos de generar electricidad durante toda la vida de la central nuclear. ¿Sí me están escuchando? Perdón. Sí, todo muy bien. Muy Gracias, bien. Alejandro. Es que como no los veo y sí de repente siento que estoy hablando solo, ¿no? Entonces, de esta manera, el costo total nivelado de generación lo podemos calcular. Básicamente es el valor presente de todos los costos de la generación de electricidad a través de la vida útil de la central nuclear entre el valor presente de la generación que se dé en esta vida útil. Y estos costos total nivelado de generación con externalidades se compone de 4 costos: costo de inversión, costo de combustible, costo de emisiones de CO2 y costo de operación y mantenimiento. Este costo total nivelado de generación con externalidades es muy aplicado en la literatura, pero tiene algunos inconvenientes. En varios artículos se calcula el costo total nivelado y nos da un solo número, decir $5, $7 por megawatt, pero este costo depende de los parámetros de entrada. Entonces, como hay factores que incluyen riesgo, como la tasa de interés, el cambio del precio de las emisiones de CO2, lo que se hace es generar una distribución de costos totales de generación con externalidades y se toma la media y la desviación estándar o la varianza, y ya no solamente se comparan los costos, sino se comparan las distribuciones de probabilidad a través de una simulación. De igual manera, estas distribuciones tienen el inconveniente de que dependen de los parámetros de entrada. Digo inconveniente porque pues muchas veces podemos manipularlos para obtener ciertos resultados, pero al tener distribuciones de los costos, ya podemos construir los portafolios de tecnologías de carga base. Y para ello, lo que hacemos es, en este caso, tenemos las 3 tecnologías: central nuclear, ciclo combinado y termoeléctrica de carbón, y tenemos que empleamos los conceptos básicos de probabilidad. XY es una variable aleatoria que denota el costo total nivelado de generación con externalidades de la tecnología Y, e Y es la variable aleatoria que denota el costo total nivelado de generación con externalidades del portafolio de las 3 tecnologías. Aquí tenemos que la variable Y pues es una combinación lineal de los costos de las 3 tecnologías, donde las alfas son la participación de la tecnología y la sumatoria de las alfa nos debe de dar 1. De esta manera tomamos la media y la varianza de Y, es decir, del costo total nivelado de generación con externalidades del portafolio, para construir la frontera eficiente. Eh, en cualquier libro de probabilidad y estadística encontramos que la media de Y es la suma convexa de las medias de las variables aleatorias de X, y el riesgo o la desviación estándar de Y, del costo del portafolio, es una función convexa de las participaciones de las 3 tecnologías. En este caso, es una función convexa cuando se asume que las covarianzas de los costos son 0. En este caso, ya cuando las covarianzas son diferentes de 0 es un poco más difícil, pero si las covarianzas son 0, pues tenemos que la desviación estándar del costo del portafolio es convexa y en ello tiene un mínimo. Entonces tomamos los costos totales de las 3 tecnologías. En este caso las ordeno. La media de la termoeléctrica de carbón es perdónenme, la termoeléctrica de carbón es la tecnología con una media mayor, el costo mayor,
Después el ciclo combinado de $76 y la central nuclear de 53. Las estoy ordenando de esta manera, comenzando con la tecnología de mayor media para que poder aplicar la metodología. Y nos damos cuenta aquí que de las varianzas, la tecnología de menor varianza es el ciclo combinado. Es la tecnología que tiene menor varianza. Entonces, aplicando, aquí les presento la proposición, una proposición tomada del artículo de Juárez Luna 2021. En ese artículo, las formulaciones se realizan cuando el portafolio está construido para los rendimientos de la electricidad, pero en este artículo, como estamos empleándolo para costos, hay que hacer algún ajuste. Y aquí lo presentamos. Tenemos la desviación estándar, sigma y, dada por esta raíz cuadrada. La central de ciclo combinado es la tecnología menos riesgosa, que ya los habíamos mencionado, y estamos suponiendo que las covarianzas son 0 y que ahí la participación está entre 0 y 1 y la sumatoria de las participaciones nos da 1. Y se cumple que encontramos aquí la participación que nos indica el menor riesgo del portafolio en estas participaciones alfa asterisco, que las encontramos de esta manera, ¿no? 1 entre el determinante de la matriz jacobiano, sí, 1 entre este determinante de la matriz, sí es el jacobiano, por estas expresiones nos dan la participación de mínimo riesgo y en ello ya podemos calcular el mínimo riesgo del portafolio, que de hecho el mínimo riesgo del portafolio es menor al mínimo riesgo de la central de ciclo combinado, que en este portafolio en particular es la tecnología menos riesgosa. Y también de esta manera, al aplicar las varianzas, al sustituir las varianzas, encontramos que las participaciones de las tecnologías que garantizan el portafolio eficiente de menor riesgo son la tecnología de termoeléctrica de carbón sería 15%, ciclo combinado sería 58% y la central nuclear 25%. El mínimo riesgo del portafolio sería $4.07 por megawatt hora y la máxima media correspondiente a este riesgo es de $74 por megawatt hora. Entonces, para construir la frontera eficiente, lo que hacemos realmente es tomar primeramente el portafolio que tiene menor riesgo, después al portafolio que tiene bueno, en este caso menor riesgo, mayor media, y después al portafolio que tiene mayor riesgo con menor media, y la frontera eficiente es la ecuación paramétrica que liga a estos dos. Tenemos esta proposición, sigma, tenemos la varianza del portafolio, como ya lo habíamos establecido. Ponemos primero, ordenamos a las tecnologías de acuerdo a su media, de mayor a menor, y se cumple que la frontera eficiente está dada por esta ecuación paramétrica. Alfa de la termoeléctrica de carbón es alfa a la 1 más X. La participación del ciclo combinado es alfa menos alfa a la 1 más X. Y la participación de la central nuclear es 1 menos alfa, donde alfa va de un valor que es alfa asterisco del ciclo combinado elevado a la 1 entre 1 más X hasta un alfa que le puse de F. El X lo encontramos y este alfa de F se refiere al valor que garantiza el máximo riesgo permitido del portafolio. Entonces, alfa va del portafolio de mínimo riesgo a un portafolio de máximo riesgo permitido. Y bueno, aquí
la parte B de la proposición nos indica los valores que van a tomar el riesgo del portafolio y la media del portafolio también. Entonces, igual la demostración podemos ver en este artículo. Y aplicando esta proposición, tenemos ya la ecuación paramétrica de las participaciones. Alfa va a ir de 0.74 a 0.33. Alfa de 0.73 garantiza el menor riesgo del portafolio. Alfa de 0.33 garantiza que el máximo riesgo del portafolio corresponde a la desviación estándar del ciclo combinado, que es la tecnología menos riesgosa. En este caso, el riesgo del portafolio va a ir de $4 a $5 y la media va a estar de manera descendente de $74 a $62. Entonces, como les comentaba, al meter estas fórmulas en Excel, encontramos una gráfica como esta, donde las portafolios factibles, digamos, van desde en la parte punto de arriba es el perfil media varianza, media desviación estándar de la termoeléctrica de carbón, es la tecnología con mayor media, y llega hasta la tecnología de menor media, que es la de central nuclear. De allí, cualquier libro podría tomar la frontera eficiente, que sería toda la línea que está en la parte de abajo de esta curva, sería del portafolio menos riesgoso hasta la central nuclear. Pero como darle el 100% a una tecnología, pues es también muy riesgoso, yo lo que propongo en este portafolio es detenernos en el riesgo que sea igual al de la tecnología menos riesgosa. El riesgo del portafolio sea igual al de el riesgo de la central de ciclo combinado, que de las tres es la que tiene menor riesgo. Por eso aquí estos son los puntos de la frontera eficiente. Repito, podría extenderse, pero pues esta es la propuesta. Y la metodología que desarrollo nos permite tener aquí, miren, tenemos la participación del ciclo combinado, perdón, en la central nuclear, que va del 25% al 60%. Del ciclo combinado del 59% al 39% y la termoeléctrica de carbón del 15% a 0.00, bueno, sería como 0.03%. Y aquí tenemos el valor de alfa, que va de 0.74 a 0.39. Yo aquí únicamente les presento 10 portafolios, pero los intervalos de ese parámetro alfa los podemos hacer tan chiquitos como querramos, y la metodología nos permite encontrar las participaciones y además la desviación estándar y la media de cada uno de esos portafolios. Aquí únicamente les presento 10, pero se pueden generar 20, 30, los que gusten, y para todos ellos tendremos de manera concreta la participación, así como la correspondiente media y desviación estándar del portafolio. ¿Y qué encontramos? De esta manera, en México, la generación eléctrica durante el 2018, por parte de las tecnologías de carga base, fue de 204.833 gigawatts hora y correspondió al 64.5% de la generación eléctrica. En concreto, la central nuclear tuvo una participación del 51%, la termoeléctrica de carbón de 9.2% y la central nuclear de 4.3%. La media de estas participaciones para el 2018 fue de $78, la desviación estándar de $4.49. Es evidente que el portafolio nacional no se encuentra en la frontera eficiente, es muy caro.
la media del año 2018 es mayor a las medias de los costos totales generados de electricidad de los portafolios eficientes, que van de 62 a 74. Y en esta gráfica lo tenemos. Aquí, en estos puntos verdes y azules, esta es la frontera eficiente, donde la media va de 74 hasta 62, un poquito arriba de 62, y la media nacional está en 78. Como vemos, es por lo menos $4 más caro, más costoso generar electricidad en 2018 de lo que se tendría en estos portafolios eficientes. Y para verificar qué tanto cambiaría, digamos, o qué tanto se ahorraría en producir, generar electricidad en la frontera eficiente, hacemos un análisis para 3 escenarios. El escenario A, que es el portafolio de menor riesgo y mayor media. El escenario B, que es el escenario que tiene exactamente el mismo riesgo que el portafolio nacional de 2018. Y el escenario C, que es el escenario de mayor riesgo, pero menor media. Entonces, con estos 3 escenarios, que son 3 portafolios eficientes, comparamos lo que ocurriría con los ahorros que se tendrían con respecto al portafolio de 2018. Las emisiones de CO2 del portafolio nacional, el costo por tonelada de CO2 emitidas al ambiente es de $36.35. Es un dato que se toma de Gómez Ríos y Juárez Luna. Y aquí tenemos las cantidades y costos de las emisiones de CO2 del portafolio nacional de 2018. Bueno, están las cantidades de gigawatts hora, ciclo combinado, termoeléctrica de carbón, central nuclear. La central nuclear no emite CO2, por eso es de que, pues digamos, al no emitir, pues no tenemos ningún costo de las emisiones. Aquí están las toneladas emitidas de CO2 de la central de ciclo combinado digamos, en peso, en toneladas, y ya en valor monetario. Calculamos también qué tanto se generaría de emisiones de CO2 en los portafolios eficientes que les comentaba. En el portafolio de mayor costo y menor riesgo, la participación de la central nuclear ciclo combinado sería de 38, es decir, una reducción importante. Termoeléctrica de carbón sería 9.95 y la central nuclear de 16. Hay que recordar que en el portafolio nacional de 2018, la participación dijimos que es del 4.3%. Y aquí nos indica que la participación eficiente es 16%, un incremento importante. En el portafolio que tiene el mismo riesgo que el portafolio nacional, la central nuclear aumentaría a una participación del 27%, y pues aquí están las modificaciones en las toneladas de CO2 y el costo de las emisiones de CO2. Como la participación del ciclo combinado y de la termoeléctrica de carbón van disminuyendo, las emisiones de CO2 también van disminuyendo. Y el tercer portafolio, aquí la central nuclear ya tiene una participación del 39%. La participación es, vaya, de hecho, porque limité allí la frontera eficiente, pero podría irse hasta el 100% la participación de la central nuclear. Y finalmente, aquí tenemos los resultados. En el portafolio de 2018, el ciclo combinado tuvo una participación del 51%, termoeléctrica de carbón del 13%, la central nuclear de 4.3%, el costo total nivelado de generación con externalidades promedio es de $78 y el riesgo es de 4.49.
y aquí tenemos las emisiones de CO2, tanto en toneladas como en costo, y vamos a fijarnos en la participación de la central nuclear. En el portafolio A, que es el de menor riesgo, la participación pasa de 4 al 16%, un aumento tremendo. En el portafolio B, que es el portafolio que tiene el mismo riesgo que el portafolio actual, la central nuclear tiene una participación del 27%. O sea, es de manera tremenda. Y si queremos al portafolio con menor media y mayor riesgo de esta frontera eficiente, la central nuclear se va hasta el 39%. Y como nos damos cuenta, la media del costo total nivelado va reduciéndose significativamente. De 78 pasa a 74, a 67 y finalmente a 62 y pues el riesgo va aumentando un poco, pero las emisiones de CO2 aquí las tenemos calculadas con su costo respectivo para cada uno de los escenarios y en efecto vemos que en los tres portafolios eficientes las toneladas emitidas de CO2 se reducen considerablemente con respecto a las de 2018 y en ello el costo monetario también se reduce. ¿Qué tenemos? Los resultados obtenidos indican que el ahorro promedio va de $4 a $15 por cada megawatt hora generado. El ahorro promedio va de 831.784.380 a 3.142.751.820 dólares en la generación eléctrica del año 2018, que significaría un ahorro, pues vaya, sustancial, y hay una reducción importante en las toneladas de emisiones de CO2 y lo mismo en el ahorro monetario que significan estas emisiones de CO2. Y los resultados sugieren que se debe pasar de la participación actual de la energía nuclear, que actualmente es del 4.3%, a una participación que va del 16.51% al 39.13%. Esta es la sugerencia, pero de acuerdo a la información de la Secretaría de Energía, ¿cuál es la proyección de la participación de la energía nuclear? De acuerdo a esta participación en datos de CENER de 2017, la participación del 2018, que es, bueno, aquí la proyectada, fue poquito más, como 3.5, realmente fue más de 4, va a ir reduciéndose hasta 2028. Esto porque a lo que se sugiere es que se tendrá únicamente una central nuclear hasta el 2028. Esto, repito, son datos de 2017. En 2029 hay una participación, un incremento importante en la participación, lo que sugiere que en 2029 se echaría a funcionar otra planta nuclear. En 2030 hay otra participación importante y en 2031 habría otra participación importante que implicaría tal vez que para 2031 se contarían con 4 centrales nucleares. Estos son los datos que se tenían en ese entonces, pero pues vaya, no podemos asegurar nada actualmente. Y lo que hicimos a continuación fue verificar, bueno, de acuerdo a los portafolios proyectados, eh, ¿son eficientes? ¿No son eficientes? ¿Qué podemos decir de los portafolios proyectados por la CENER con respecto a nuestra frontera eficiente? Y para ello calculamos los portafolios del año 2019 hasta 2024. Tenemos las participaciones que en general, bueno, aquí tenemos la de la central nuclear. Decíamos que sigue reduciendo porque se entiende que la composición apunta hacia la participación de otras tecnologías limpias y lo que les decía hace un momento, que
de acuerdo a esos datos, hasta 2029 es donde se vería otra central nuclear. Y en esta gráfica les presento la frontera eficiente y el punto rojo es el punto nacional de portafolio de 2018 y los puntos azules que están arriba del punto rojo son los perfiles media y desviación estándar de los portafolios proyectados para los siguientes años del 2019 al 2024. Y pues es evidente que son aún más ineficientes que el portafolio de 2018. Y de ahí tenemos que las implicaciones y recomendaciones de política pública. México debe contar con una participación mínima del 35% de energías limpias en la generación eléctrica para el año 2024. Bueno, esta no es una implicación, México se comprometió en la Ley General de Cambio Climático a tener esta participación de energías limpias. Las energías que hoy existen en México, energías limpias, son hidroeléctrica, geotermoeléctrica, eoleoeléctrica, fotovoltaica, bioenergía, cogeneración eficiente y nucleoeléctrica. Y de acuerdo con la CENER, se tiene proyectado que para el 2024 la participación de las energías limpias, sin considerar a la energía nuclear, será del 37%. Esto todavía no es digamos, de la implicación de política pública, es como poner el contexto que tenemos hoy en día, y ya la recomendación es llevar la participación de la energía nuclear a niveles eficientes. Entonces, esto nos ayudaría a cumplir con este compromiso de participación de energías limpias. De manera concreta, se recomienda reducir la participación de las termoeléctricas de carbón en un porcentaje del 25 al 99%, reducir la participación de las centrales de ciclo combinado en un porcentaje del 25 al 50%, incremento en la participación de la central nuclear del 284 al 810%, es decir, construir de 3 a 8 centrales nucleares, y esto implica un porcentaje de participación de energías limpias que va del 35 al 58%, es decir, cubriríamos los compromisos internacionales. Pero estas implicaciones yo soy consciente que tienen limitaciones. Una cosa es lo que nos dicen nuestros estudios y otras cosas son las limitaciones y las decisiones que se toman. Entre ellas, construir una central nuclear implica un plan de inversión que excede a un periodo presidencial mexicano, a menos que se consideren de seguridad nacional. Las centrales nucleares tienen mucha oposición social, como el accidente de Fukushima. México cuenta con muy poca investigación destinada a energía nuclear. Hasta los datos que yo conozco, solo está el ININ, y la Universidad de Zacatecas cuenta con un reactor nuclear que se emplea para entrenamiento. También el Politécnico tiene un reactor, pero ahí desconozco si funciona o no funciona. Y la parte de regulatoria, la Constitución mexicana establece en el artículo 27, corresponde a la nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear solo podrá tener fines pacíficos. Entonces, pues toca, digamos, decisión del gobierno que se haga con la energía nuclear. Y dadas las decisiones que vemos últimamente, pues bueno. Y ya para terminar, eh, el presente análisis sugiere un incremento importante de la participación de la central nuclear en la generación eléctrica nacional. Como mínimo se deben construir 3 centrales nucleares con la misma capacidad de generación que la central nuclear de Laguna Verde. Esto implica un ahorro promedio de $4 por cada megawatt hora generado, una reducción en el riesgo del portafolio, una reducción de 13.859.646 toneladas de CO2
y una participación de al menos 35% de energías limpias en la generación eléctrica nacional. Si se construyen más de 3 centrales nucleares, el riesgo del portafolio aumenta, las emisiones de CO2, así como los costos relacionados a ellas, se reducen y la participación de energías limpias en la generación eléctrica nacional aumenta. Si bien el riesgo del portafolio aumenta, pero sigue siendo eficiente, y pues por mi parte, esto sería todo. No sé si haya alguna duda, pregunta, algo que quieran aclarar, con gusto lo abordamos, por favor. Sí, David, muchas gracias. Eh, este, vamos a hacer pues ver a los pacientes que ya levantando la manita. Tenemos primero al doctor Edgar Cruz. Adelante, Edgar, con tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor David. Muchas gracias por la presentación. Sí, Tengo una duda, a lo mejor porque he llegado un poquito más tarde al inicio de tu presentación y tal vez lo habías comentado al inicio. En estos portafolios que nos presentas, tengo la duda, ¿incluiste las tecnologías verdes o no sé cómo se llama? no. Ah, Sí, es un portafolio únicamente de tecnologías de carga base, que son 3: central nuclear, central de ciclo combinado y termoeléctrica de carbón. Son las que trabajan 24 horas los 7 días de la semana. y No se hizo el análisis con las otras tecnologías limpias o verdes, ¿sí? Exacto, porque veo que parece que las tecnologías con el año base, ¿no? Que es de referencia que era el 2018, parece que las tecnologías verdes, si no me recuerdo, tienen un peso de un 20%, ¿no? La generación total Ujú. y no sé cuánto tus resultados puedan variar si se incluyeran en el análisis el papel de este tipo de tecnologías, ¿no? Mira, ¿cuál es tu nombre? Perdóname. Edgar, perdón, no me presenté, Edgar, perdón. sí, gracias, Edgar, qué amable. Mira, sin duda pueden variar. Aquí, las tecnologías verdes tienen bueno, tienen muchos problemas, ¿no? Pero uno de ellos es que están sujetos a mayores fuentes de riesgo. Por ejemplo, la fotovoltaica. Bueno, puede ser que esté soleado o no puede ser que el día sea soleado o no soleado. Puedes calcular el costo de inversión, el costo de operación y mantenimiento, el costo bueno, no usan combustible, pero el costo tampoco tienen emisiones de CO2, pero ya el hecho de que dependen del clima, mete otras fuentes de riesgo que hacen que calcular los costos se vuelva más difícil. De hecho, hay un libro, el libro azul, donde está la metodología para calcular el costo total nivelado de generación, y al final hace unas recomendaciones. No dan los lineamientos, son recomendaciones para calcular estos costos. Entonces, me queda claro que es importante, pero sí, esa es la limitante. Y digo, al final del día se pueden hacer aproximaciones y sacar costos, este, y, y sí, los resultados cambiarían sin duda, ¿no? Entonces, nada más para concluir mis preguntas. El portafolio de referencia también excluye las energías verdes, ¿verdad? El del 2000, el El, nacional que te refieres. el artículo solamente aborda las 3 tecnologías de carga Ah, base. Sí, perfecto. y la justificación es también porque son las tecnologías que trabajan 365 días del año, 24 horas, y su factor de planta es alto. Tienen un factor de planta de arriba del 90%. ¿Qué quiere decir? Que pues están trabajando constantemente. La eólica, la fotovoltaica, la geotérmica, no trabajan las 24 horas del día, no trabajan todos los días del año, y el factor de planta, es decir, el factor de aprovechamiento de la instalación es bajo, por ahí del 20-30%. Entonces, ese fue el criterio para
Y además el otro que te comenté de la estimación de los costos, pues para únicamente por ahora enfocarnos en las 3 tecnologías de carga base, pero pues sí hay, en trabajos futuros abordaremos más tecnologías, Edgar. Muchas gracias, doctor David. Sí, de hecho, Edgar, en el artículo, hasta el final se comenta esto, ¿no? De que pues se enriquecería el análisis al incluir otras tecnologías limpias. Reconozco totalmente lo que me estás indicando, Edgar. ¿Sale? Gracias. ¿Cuál más? Sí, muchas gracias. Creo que se refería sobre todo al hecho de la comparativa, ¿no? O sea, que a la hora de comparar con el portafolio nacional, también el portafolio nacional tuviste que excluir a las tecnologías limpias. Sí. Sí, únicamente ¿No? Mira, lo que hicimos fue esto. En el portafolio nacional de 2018, primeramente lo normalicé al 100% para poder comparar con los portafolios que obtuve, y de haberlo normalizado al 100%, ya después lo volví a regresar a la participación que se tuvo en 2018, que fue del 64 punto y algo por ciento. Sí, se excluyó, pero se mantuvo, digamos, la comparación con puras tecnologías de carga base. ¿Sale? Correcto. Está una pregunta de César Luna, quien es nuestro alumno de los últimos semestres de economía. Entonces, César, por favor. Gracias. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es sobre la proyección de la participación de la energía nuclear que hace la CENER. A mí me parece que esa gráfica aplica casi para cualquier periodo de tiempo, porque esto de la energía nuclear es como el clásico, el lunes sin falta, ¿no? Como que se pospone y se pospone. Entonces, mi pregunta va un poco a eso. Así tiene contemplado analizar otro tipo de tecnologías de reactores nucleares, porque me parece que algo que podría impactar más en la percepción de la energía nuclear es la transición de la generación en cuanto a tecnología de reactores. Uh-huh. Pero en sí, ¿cuál es la pregunta concreta? Si tiene contemplado otro tipo de reactores nucleares, además Ok. de los ya existentes. Mira, a ver, ya te entendí, muchas gracias. Mira, ahorita en Laguna Verde hay 2 reactores, ahorita no recuerdo bien de qué generación son, pero también en el artículo digo esto, este, para este artículo obviamente se considera un reactor de determinadas características, pero en el mercado hay varios reactores. De hecho, hay un artículo de 2014, me parece, donde crea portafolios de reactores nucleares, estima los costos, no es cierto, estima el valor presente de los reactores de 4 y construye los portafolios. Para el caso de México, bueno, sería interesante entrar ya en las características propias de los generaciones de los reactores, perdón, de última generación, y construir los portafolios. De hecho, en el artículo lo menciono también hasta el final, que en este análisis se ve la reducción en los costos los costos de generación dado el incremento en la participación de la central nuclear con este reactor particular que se empleó. Pero si se crean portafolios de reactores, si ya tienes 4 o 8 reactores y obviamente que analizas la variación, la varianza de los costos y la media de sus costos, creas portafolios, puedes crear inclusive combinaciones de reactores que sean menos costosas y o menos riesgosas que que aquí tenemos. Entonces, esa sería otra aplicación. De hecho, en el otro artículo que tengo se llama Power Generation Portfolios, a Parametric Formulation of the Efficient Frontier.
allí lo que hago es, en ese artículo yo genero la metodología y en lugar yo de generar datos y simulaciones, tomo datos de otros artículos y replico lo que ellos hacen y contradigo artículos que tienen dos tecnologías, 3, 4 y hasta 5. Y en ello replico este artículo de los reactores que te estoy comentando. Entonces sí se puede hacer, sin duda. El problema muchas veces al que nos presentamos son los datos que se tienen y, bueno, que no se tienen. Y también, pues, la primera dijiste tú, es como para decir, ay, pues sí, el lunes o ya mañana, pues lo primero sería ver una decisión clara de algún gobierno que quiera pues entrar a estas cuestiones y ya de allí, claro, no nos vamos a esperar a que lo haga el gobierno, pero sí sería bueno pues tal vez como propuesta decir, a ver, se debe de incrementar la participación de la energía nuclear y además se deben de incluir varios reactores por esta razón y buscar pues los portafolios eficientes de estos reactores. Entonces por allí iría mi respuesta. No sé si te estoy respondiendo. Hola. Sí, suena interesante. Más bien tendré que buscar esos otros artículos. Pero sí, gracias. Sí, ay, aquí ya no sé qué hice y ya perdí la, la página de Teams, pero si ustedes me ven, está bien. Sí, bueno, vemos tu presentación, te escuchamos muy bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, esto todo es todo un tema, la verdad. O sea, a mí me interesa mucho, sobre todo porque pues en la actualidad, todo lo digital al final, ¿no? Tenemos decisiones que parecen contradictorias con los acuerdos como México a nivel internacional, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, sin uno, ¿no? Pues obviamente al menos el punto de vista parece contradictorio, ¿no? A mí en particular, me intriga un poco la lógica porque al final de cuentas, creo yo, tus dependen crucialmente del establecimiento de la distribución, digamos, del costo total nivelado, ¿no? Entonces, si entiendo bien, en el fondo estás generando medias y varianzas a partir de una simulación Monte Carlo. Es así, ¿verdad? sí, bueno, así se generó, sí. Ajá. Y para la simulación Monte Carlo, ¿qué distribución eliges? Pues digamos como base, ¿no? O sea, porque bueno, tú requieres, para poder, digamos, generar una distribución a partir de simulaciones, pues requieres que algunos parámetros pues se vayan modificando, ¿no? ¿Cuáles son estos parámetros? ¿Qué distribución utilizas? Etcétera. ¿Me puedes echar la mano para entender un poco más esa parte? Mira, esto yo realmente los tomé en el artículo de 2009, si quieres te lo paso. Allí se establece realmente las, ¿cómo se llama? Pues toda esta parte de cómo se construyeron estas distribuciones, ¿no? Se ajusta a la tasa de interés, se toman valores y se le asigna una distribución que ahorita no la tengo presente. Lo mismo con los costos del CO2 y se hace variar los costos del CO2 y la tasa de interés para generar la distribución, Alejandro. Te digo, ahorita si no los traigo todos presentes, tú sabes que escribimos un artículo, se publica y no es de que te olvides, pero pues ya te dedicas a otras, ¿no? Entonces, pero te paso el artículo y pues ahí ya está de manera detallada cómo se construyen las distribuciones. Sí, de acuerdo, porque de hecho un poco con conocimiento de causa, porque estamos escribiendo un artículo para el futuro, David y yo, ¿no? Ujú. Y digo, el comentario va en ese sentido de que, pues un poco empatando las preguntas tanto de César como de Edgar con respecto a las tecnologías limpias y demás, ¿no?
por lo complicado que resulta luego hacer una simulación Monte Carlo para acercarnos lo más que se pueda a la distribución correcta de los costos, ¿no? Y que pues parte del reto en todo caso pues, consiste en encontrar Te la estamos perdiendo. al Alejandro, caso de las sí, no tecnologías te limpias, ¿no? escuchamos muy La bien. incertidumbre proviene del lado. Perdón, bueno, pues quién sabe, es mi internet, pero yo decía, sí, espero que me escuche un poquito mejor en este momento, pero decía que el gran reto, digamos, es encontrar distribuciones, bueno, más bien la forma de que la distribución de los costos se acerque lo más posible a la distribución verdadera de estos, de tal forma, pues, de que tú puedas, digamos, concluir de la mejor forma con respecto a la creación de un portafolio. Entonces, para la parte de las tecnologías limpias, pues el gran reto es eso, ¿no? Porque la incertidumbre asociada a una tecnología limpia es diferente a la razón por la cual una tecnología tradicional es incierta. En la parte de la tecnología limpia, es la que mencionaste, David, con respecto a la disponibilidad del recurso que genera la electricidad, por ejemplo, la parte del sol, ¿no? Pues a lo mejor México es muy soleado, pero eso no quiere decir pues que sea, digamos, libre de riesgo la generación de energías fotovoltaicas, ¿no? Igual para el viento. Entonces, es la parte, digamos, del reto bueno, metodológico a la hora de modelar y de incluir tecnologías diferentes a las tradicionales, ¿no? Bueno, son comentarios, digamos, más bien de mi parte, ¿no? Pues empatando un poco las preguntas de Edgar con respecto a esta parte de tecnologías limpias, ¿no? Y obviamente el reto que implica la simulación Monte Carlo, que así la veo yo, ¿no? Por eso la pregunta mía. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario que tengan? ¿Algún otro participante de aquí en el seminario? Ay, ya vi cómo prender la cámara al final, una disculpa. Y bueno, Ahora te vemos, ahora bienvenido, sí David. ya me ven y ya Sí, los veo. así También es. otra cosa, miren, esto de la energía, yo entré hace tiempo, de hecho yo en mi doctorado estudié economía política, median voter, probabilistic voting, cosas relacionadas con democracias y demás, pero me movía la energía y es sumamente interesante y complejo. Por ejemplo, yo aquí lo dije y lo voy a decir abiertamente, la energía nuclear no genera CO2 y por eso es aclamada, pero la generación de energía, aún las limpias, contaminan. Una vez que el combustible nuclear ya no funciona, se tiene que desechar y hay que ponerlo en algún contenedor, en alguna isla en medio del mar, con riesgo de que se derrame y contamine y no hay manera de deshacerte. Entonces, eso pues es contaminación. La eólica, los ventiladores estos los hacen con un material muy resistente que cuando ya no funcionan, no hay manera de reciclarlos o de reusarlos y no son así como que biodegradables. Los paneles solares de igual manera tienen una vida útil y una vez que dejan de funcionar, tampoco son de biodegradables o que de reciclables, pues es contaminación. Entonces, un análisis más completo, pues tendría que considerar todas las fuentes de contaminación presentes y futuras. De eso tal vez podríamos hacer, Alejandro, fuentes de contaminación presentes y futuras de las energías, de la generación de energía, y quitar mitos, ¿no? Porque pues uno dice, ay, la eólica no contamina, no emite CO2 o poco, porque también los ventiladores usan combustible, pero poco. No emiten mucho CO2, pero y una vez que se desechan esos ventiladores, ¿qué pasa, no? ¿Qué tanto contaminan al ambiente? Y los paneles solares, igual, ¿qué tanto contaminan? Y el combustible de la nuclear, ¿qué tanto contamina? Entonces, yo soy de la idea de que el ser humano crea externalidades, o sea, no hay manera. Si queremos eliminar las externalidades negativas, tendríamos que desaparecer. Y como decían, esta frase de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Igual, la externalidad solo se transforma. Eso pienso yo. Sí, es completamente correcto.
Bueno, pues todo muy interesante, la verdad, y muy relevante para la actualidad en México, sobre todo la política energética que está cambiando bastante y que tenemos reformas muy recientes en esa materia. Entonces, pues te agradezco mucho, David, a nombre del Departamento de Economía y Finanzas, tu participación. Y pues, pues virtual por las condiciones de pandemia que vimos el día de hoy. Por tu participación. La constancia dice lo siguiente: constancia al doctor David Juárez Luna por su participación con el seminario Beneficios Económicos y Ambientales de la Energía Nuclear en el marco de los seminarios de Economía, llevada a cabo el día de hoy, 26 de noviembre de 2021, a través de Microsoft Teams. Firma tu servidor. Y pues te agradezco nuevamente, David, y a todos los presentes por el seminario del día de hoy. Y esperamos vernos próximamente, y ya esperemos que muy próximamente de forma presencial. Si puedes, David, con todo gusto te invitaremos para que estés con nosotros alguna vez para platicar de estos temas. Ok, gracias Alejandro y gracias a todas y todos. Y bueno, por ahí aparecía mi correo, es david.juarez@nahuac.mx. Si tienen alguna duda, pregunta, sobre todo no recuerdo el nombre del estudiante, si gustas algún no sé, documento, asesoría o algo, pues con gusto estoy para apoyar. Y también a los colegas y las colegas, pues mucho gusto y pues vaya, muy encantado de colaborar con ustedes y gracias por la invitación, Alejandro. Claro que sí. Muchas gracias, y a todos muy buenas tardes y que descansen. Buen fin de semana. Estamos en Bueno, contacto. gracias. Gracias. Bye, bye, Gracias, adiós. hasta luego. Gracias a ti. Nos vemos. Gracias a Muchas todos. gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias.